¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Pero quién es el Hijo de Dios? El Hijo de Dios es el Verbo. ¿Quién es el Verbo? ¿O qué es el Verbo? ¿O qué representa el Verbo? ¿O qué significa el Verbo? La palabra verbo significa palabra. El Verbo es palabra. Juan capítulo 1 del 1 al 3. En el principio era el Verbo. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. El Verbo era con Dios. El Verbo era con Dios. En el principio era el Verbo. Y el Verbo, este Dios, era Dios. Con Dios. Era con Dios. El Verbo era con Dios. El Verbo, era en el principio con Dios. Era en el principio con Dios. Está hablando del principio. El Verbo era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo. Escuchen. Por el Verbo fueron hechas todas las cosas. Y sin Él, ¿sin quién? Sin el Verbo. Sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a leerlo de vuelta para que se entienda quién es Jesucristo. En el principio era el Verbo, la palabra de Dios. Y el Verbo, la palabra de Dios, era con Dios. Y el Verbo, la palabra de Dios, era Dios. Este era en el principio con Dios. La palabra era con Dios en el principio. Todas las cosas por Él, por la palabra, por el Verbo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando Dios, en el principio, creaba, con su palabra creaba, con el Verbo Él creaba, Él decía, hágase la luz, y la luz se formaba y se creaba. Produzcan las aguas seres vivientes, y así sucedía. Produzca la tierra hierba verde, y también árboles que den semilla, fruto que dé semilla, que su semilla esté en él. Produzca la tierra hierba verde, y la tierra producía hierba verde. ¿Cómo se creaba la hierba? ¿Cómo se creaban los seres vivientes del agua? Por la palabra de Dios, por el Verbo, porque la palabra de Dios tiene vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Si la palabra que Jesús habla es espíritu, significa que tiene vida. Mi palabra es espíritu y es vida. Tiene vida. Cuando Jesús hablaba, cuando Jesús declaraba, Él declaraba la vida. Cuando en el principio Dios creaba a través del Verbo, de su palabra. Y la Biblia dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por el Verbo, por la palabra. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio, el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. La palabra es Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, leemos un libro y no nos damos cuenta que estamos leyendo el libro de la vida. Estamos leyendo palabras que han sido impresas en hoja de papel, pero que estas palabras escritas en hoja de papel, cuando las pronunciamos, las declaramos, tienen vida. Colosenses 1:15 al 17. Él, Jesús, está hablando de Jesús, Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación. ¿Qué significa? ¿Que Él fue el primero en ser creado? No. Significa que Él es el primogénito, el que dio vida a toda la creación, el que formó todas las cosas visibles e invisibles, que dio forma y diseño a todas las cosas, juntamente con el Padre. Porque en Él, o sea, en Jesús, fueron creadas todas las cosas. En Él, en la palabra, en el Verbo, en Jesús,
fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, de Jesús, y para Él, para Jesús. Todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús. Y Él, o sea Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, en Jesús. Se debate por ahí si Jesús fue creado o no fue creado. La Biblia a mí me dice, no lo digo yo, la Biblia a mí me dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios, este era en el principio con Dios. El Verbo era Dios en el principio y estaba con Dios, creando todas las cosas, el Verbo, el Hijo de Dios. Cuando llegó la culminación de los tiempos y para que se dé cumplimiento a la profecía, el Verbo tuvo que transformarse en carne, tuvo que hacerse como cualquiera de los hombres, similar a los hombres, de carne y hueso. Y conocemos al Jesús histórico, al Jesús que describe la Biblia, pero no conocemos la esencia de Jesús y quién es Jesús, qué representa Jesús, qué simboliza el Señor para nosotros, qué es y quién es Jesús. Es mucho más que un retrato de una iglesia católica. Es mucho más que una historia emocionante que se escribe en la historia humana. Es mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos. La palabra de Dios, la Biblia, describe quién es Jesús.